aspectos económicos del Foro de Convergencia Empresaria, que cuenta con la presencia como expositores de Juan José Aranguren, CEO de Shell Argentina, Álvaro Buracio, CEO de Argentilemon, Luis Miguel Echeverri, presidente de la Sociedad Rural Argentina, y Cristiano Ratazzi, presidente de Fiat Argentina. La idea es hablar sobre algunos de los puntos que hacen, sobre todo a los ejes del documento de convergencia, pensando en esto de las políticas de Estado, políticas a futuro, pero también, ¿por qué no?, referirnos a cuestiones de coyuntura. Sobre eso quería referirme recién a lo que mencionó Jaime Campos, esto del papel del empresario, porque el documento de convergencia parece querer reivindicar el papel del empresario como generador de riqueza. Como si hubiera que recordar que es legítimo ganar dinero, como si hubiera que recordar que es el sector privado el que genera la riqueza. Así que me gustaría empezar, ya que estamos con Álvaro Buracio, si él cree que realmente en la dirigencia empresaria o en la sociedad se ha perdido de vista el papel del empresario, o cómo se podría hacer, si eso es cierto, para que se recupere la importancia que tiene en el imaginario social el papel del empresario. Bueno, yo creo que estamos frente... Yo creo que estamos frente realmente a una bocanada de aire fresco. Este grupo de más de 50 entidades, instituciones del campo, instituciones industriales y de empresarios, muchas fundaciones ya se han adherido, la mayoría de los colegios de profesionales, entre muchos otros. De entidades y de personas muchas veces que no piensan igual, muchos de ellos no piensan igual, pero entendieron que había que acordar, entendieron que había que dialogar y aún más entendieron que había que consensuar, porque consensuar significa pensar iguales. Y entendieron que tenían que pensar iguales en esta proclama que todos creo que lo hemos leído y que realmente nos interesa como ciudadanos argentinos. Es decir, el tema de que recién nuestro querido cura Pepe, tan conocido por todos en la Argentina, hablaba que se necesitaba una respuesta de la sociedad. Creo que es la sociedad la que está levantándose. Esto que comenzó quizás en el año 2008 con grupos de empresarios del campo en las mesas de enlace, hoy es una reunión generalizada en nuestra clase media que como sabemos la clase media es la que construye sociedades, la clase media es la que construye las civilizaciones. Si la clase media no existiera, desaparecerían las civilizaciones. Y esa clase media es la que ya en el año 2012 se reunió desde el 8N hasta desde el 8A, del 8 de abril al 20N, en varias reuniones que fueron creciendo, multitudinarias, silenciosas, sin violencia, en procura de la Constitución argentina, en defensa de la justicia, en defensa de la seguridad que estábamos viviendo. Gracias a ello, a esa clase media que se refería hace rato, esa sociedad que necesita el cura Pepe y esa sociedad que decía el doctor Blanco recién, es la que ya respondió y es la que provocó y le dio fuerza a la Corte de la Nación para que tome las medidas y los dictámenes que tomó. Y es la que el año pasado, en octubre, volcó lo que era el Vamos por Todo. Es decir, que yo lo que estoy viendo, quizás me excedí mucho en la respuesta, es que realmente hay una bocanada de aire fresco. Ahora,
usted se ha referido mucho al ambiente general, sobre la participación de la sociedad civil, el reclamo de la sociedad civil, pero como empresario, ¿qué es lo que está viendo? Bueno, como empresario, hoy en día había preparado ahí algún PowerPoint, pero por ahí es mejor conversar. No, quizás algunos, ¿no? Quizás es una imagen más que nada esperanzadora en momentos tan difíciles. En momentos tan difíciles, un día tan difícil, hoy nos han declarado ilegal lo que nuestra Presidente pretende aprobar como ley. Nos declaró legal otro Estado que es el Estado norteamericano a través de sus jueces. Y entre tantos problemas realmente de droga, como hablaba el cura Pepe, de inflación, de recesión, de tantos problemas, es difícil a veces tener otra visión, pero lo importante es que realmente tenemos que tener otra visión. Es decir, el mundo va a crecer no tanto en la parte poblacional, porque los índices de crecimiento bajan, llega a 9.200 millones de personas en el año 2040. Lo que en el presente y en el año 2040 llega hasta los 9.200 millones, hoy somos 7.200 millones, es decir, hay un crecimiento de 2.000 millones de personas. Pero lo que es muy importante, es que crece de 920 millones de clase media, que es lo que hoy tenemos, a 5.000 millones de personas de clase media. Es decir, estamos hablando de un 500 y tantos por ciento, más de 5 veces de crecimiento en la clase media del mundo, lo cual está ahí hablando clase media no únicamente desde el punto de vista cultural, sino también desde el punto de vista económico, es decir, definiendo clase media aquel que compra y reúne sus necesidades. Este crecimiento además se confirma, son datos de la Organización Mundial de Comercio, de la Fundación Producir Conservando, de las Naciones Unidas, de la Fundación Conservando del Dr. Leach. Esta clase media que va a crecer además se confirma. China va a tener crecimientos en sus clases medias del orden del 75% van a ser clase media. Es de los 1.400 millones que serán en ese año 2040, va a haber más de 1.200 millones de clase media en China. India lo supera. India va a tener 70% de clase media, pero como va a crecer más en población, tendrá 1.250 de clase media. Indonesia, que hoy en día son 280 millones de personas, crecerá a 400, pero van a tener 80% de su población en clase media. Es decir, la suma de los países de Asia Oriental y de Asia Occidental, ellos solos van a tener más de 3.000 millones de clase media en el año 2040. El año 2040 son nada más que 26 años más. Estamos a esto. Los que tenemos varios años encima sabemos cómo pasa el tiempo. Eso se puede lograr sin duda porque, hablando desde nuestro sector, el agropecuario y el agroindustrial, tenemos una capacidad de profesionales. Hubo un análisis muy interesante de la Universidad Austral y de la Universidad de Purdue de Wesley Lafayette en Estados Unidos, en el cual comparaba el productor argentino con el productor norteamericano. El productor argentino hoy tiene 47 años de promedio de edad, el productor norteamericano tiene 54 años de promedio de edad. El productor argentino había 44% de profesionales, 44% de profesionales en el campo. El productor norteamericano tenía 25%. De los profesionales argentinos había un 10% que tenían posgrado y de los profesionales norteamericanos había un 5% que tenían posgrado. Si eso además se tenía en cuenta que las propiedades más grandes, digamos las extensiones más grandes,
en Argentina están manejadas por gente más jóvenes y más capacitada. Y además, si tenemos en cuenta que el productor argentino tiene un entorno tremendamente desfavorable en contra, que comparado con el productor norteamericano, con muchas ayudas oficiales sobre los precios y con muchas ayudas en la parte arancelaria, en las importaciones, como sucede a nosotros con jugos de limón concentrado y con fruta fresca, en el cual realmente protegen su mercado. Es decir, ese productor norteamericano jugaría con muchas ventajas en la parte económica. Es decir, la otra gran fortaleza que tenemos para lograr estos fines Bueno, esa es una imagen, nosotros somos los de la izquierda y los de la derecha son los norteamericanos. Quizás antes de esto, este es el proceso de nuestra evolución de la historia del mundo, ¿no? Ese es Lucy primero, después el Homo erectus, después el Homo sapiens y el Homo sapiens sapiens, que sería ese señor pasado en kilos. Este señor pasado en kilos, que quizás es justamente el consumista que existió hasta el día de hoy, en el cual provocó en países como la Argentina y en nuestras regiones un cambio importante en nuestra economía. Nosotros estamos acostumbrados a comer naranjas en invierno, sandía en verano, uva en febrero y así sucesivamente. Ese señor come todo el año naranjas, sandía, uva, peras y manzana, porque es el consumidor y provoca que acá en Tucumán, que acá en Argentina en este momento, seamos el primer productor de limón del mundo, el primer productor industrial del mundo y el primer exportador de fruta fresca en el hemisferio sur. Si no hubiese existido ese señor que consumía, no habríamos existido nosotros. Y la riqueza que también hablaba Blanco recién, el doctor Blanco, que es lo necesario de generar y de crear, no habría existido. Es decir, hoy es la segunda actividad de la provincia, es la que realmente crea riqueza, es la distributiva, es la que permite que el PBI de la provincia en otras actividades que no son productivas puedan crecer. El futuro es este otro, que es un futuro inmediato, es decir, estamos hablando de un futuro de 26 años, ya este próximo ser que está ahí, no sé si será, ¿cómo se le llamará? Homo sapiens sapiens chinensis. Estos valores son valores de clases medias de algunos de los países. China tendrá 1.090 millones de clase media en el año 2040, India 1.140, Indonesia 280 millones, Japón va a tener 160, en total 2.630. Estos van a ser millonarios en el año 2040, no millonarios, antes llamábamos millonarios que tienen $1 millón, hoy millonarios que tienen muchos millones de dólares. China va a tener 190 millones de millonarios, 40 Japón, 35 Corea, India 210, Indonesia 40, 515 millones de millonarios. Ese es el poder de compra que va a tener este mundo. En el mundo económico el vacío no existe, alguien lo llena. Argentina no está condenada al éxito, como alguien lo dijo, sino que depende de nosotros. Hoy somos pobres. El porvenir no es lo que va a venir. El tiempo no viene, se va. Lo importante es el presente y lo que construyamos para adelante. Este es Santiago Kovadov. Somos nosotros los que tenemos que construirlo. Eso es algún orden de productos que están posibles para crecer en Argentina. Lo que comentaba de nuestros productores. Ya comenté sobre la clase media, base de nuestra construcción. Quizás hablando de las palabras del foro, el protocolo, la proclama del foro, es algo que ya lo hemos vivido también. Es decir, lo que vamos a hacer, lo que queremos ser,
ya lo hemos sido. Esta sociedad lo fue. Tuvimos los niveles educacionales y culturales que pretendemos lograr, porque si bien el foro económico es para lograr riqueza, el foro en los empresarios, esa riqueza lo que en el fondo hace crecer la cultura. Es decir, ya fuimos. Es decir, tenemos que recuperar lo que fuimos, con gran movilidad social, recuperando nuestros derechos y obligaciones. No teníamos villas, teníamos barrios pobres de diferentes niveles. Es decir, las villas tenemos que volverlas a convertir en barrios integrados en nuestras ciudades. Esta frase de Juan Bautista Alberdi, nuestro ilustre comprovinciano, quien bregaba por la renovación de los poderes, sobre todo de los poderes elegidos por el voto, la omnipotencia de la patria, convertida fatalmente en omnipotencia del gobierno que en ella se personaliza, es no solamente la negación de la libertad, sino también la negación del progreso. Nos parece un absurdo, nos parece que suficiente prueba hemos tenido en estos últimos 11 años de que ese no es el método para justamente generar un clima de negocios que fomente la inversión y por ende agrande o incentive las fuentes de trabajo. Comparando esta ley, la del 74 y las reformas con la que está vigente en este momento en Venezuela, vemos que hay varios artículos que están prácticamente iguales y también nos preguntamos, ¿no? ¿Pero qué necesidad de copiar a Venezuela? ¿No? ¿Por qué, habiendo tantos países que le van las cosas bien, tenemos que seguir a un país que ha fracasado a todas luces desde el punto de vista institucional, económico, social? No es un ejemplo, entendemos, digno a seguir porque no creemos que vayan por un camino que sea útil o conducente para la ciudadanía argentina. El proyecto en sí entendemos que no tiene manera de ser modificado, por más que el gobierno nos convocó ayer a un debate en el Senado para escuchar, según ellos decían, aportes, sino que simplemente solicitamos que no se sancione esa ley y en el caso de ser sancionada vamos a recurrir a la justicia para que se declare inconstitucional, porque por lo menos vemos que colisiona con dos principios fundamentales de nuestra Constitución, que son el derecho a la propiedad privada y el derecho a asociarse para ejercer una industria lícita. Así que eso es lo que opinamos puntualmente sobre la ley llamada Ley de Abastecimiento. No sé si digamos, esta ley pareciera, se ha dicho recién, sí, no es una novedad, pero este tipo de actitudes es lo que el gobierno habría estado presentando permanentemente, desde un punto de vista empresario en cuanto a la visión de inversionista. Las políticas que hasta ahora viene llevando el gobierno, ¿cómo las evaluarías? Tomando esta ley de abastecimiento simplemente como la frutilla del postre. ¿Con respecto al campo? Bueno, al campo sí. Sí, porque me da no sé que esté Juan José al lado mío, que creo que tiene para escribir un tratado de estos abusos, ¿no? Pero en definitiva, con respecto al campo, bueno, muy objetivo. El gobierno en el año 2006, cosa que repitió ayer a la tarde, cuando estábamos en el Senado, en la Secretaría de Comercio Interior, cerró las exportaciones de carne por 15 días. En el 2006 cerró las exportaciones de carne, de hecho, jamás hubo un papel escrito, a las patadas, con autoritarismo, con soberbia, cerró las exportaciones con la excusa de defender la mesa de los argentinos, medida populista, demagógica. Por supuesto, comimos carne barata porque se inundó el mercado interno por 1 año y medio o 2 años, pero claro, nos estábamos comiendo los vientres, la fábrica, las madres, y eso llevó a un proceso de liquidación que hizo caer el stock ganadero de 61 millones de cabezas, cayó 12 millones de animales,
¿no? Cayó a 49 millones de cabezas en aquel momento. ¿Qué trajo aparejado esto? Caímos del tercero al 13º lugar como exportador mundial de carnes. Hoy hay 138 frigoríficos cerrados todavía, que no volvieron a abrir porque nadie se ocupó, el gobierno no se ocupó en tratar de revertir esta situación. 15.000 trabajadores de la carne en la calle, desaparecieron 16.000 productores ganaderos en la Argentina, eso es el ejemplo de la carne. Tenemos al haber intervenido de hecho también en el mercado del trigo, el gobierno evitó la competencia necesaria para formar el precio de ese producto. Como ustedes saben, los productores no le ponemos precio a nuestro producto, por eso necesitamos que haya mercados transparentes donde los compradores, por lo menos dos, compitan para saber cuál es la capacidad de pago que tienen por ese producto. El gobierno evitó esa competencia inventando los permisos de exportación, hizo que los exportadores se carterizaran dándole un cupo y dejaron una oferta muy importante a la molinería, mucho más de lo que necesitaban para cubrir el mercado interno. Supongamos, dejaron 10 millones de toneladas de trigo, cuando el consumo interno para pan y panificados y todo tipo de derivados es de 5,5 millones. ¿Qué hicieron los molineros? Se cruzaron de brazos, nos esperaron y pagaron lo que quisieron, como quisieron, en el plazo y las condiciones que se les dio la gana. Eso hizo que bajara el precio al productor. Yo soy de una provincia que produce trigo que no es apto para panificación, Entre Ríos. Durante 3 años cosechábamos el trigo nuevo con las bolsas del trigo del año anterior en la chacra porque no teníamos quien lo comprara. Bajó el precio al productor porque no había quien venderle y por otro lado el pan nunca dejó de subir. O sea, falacia, mentira en defender la mesa de los argentinos con la carne, que después de haber perdido 12 millones de cabezas por falta de oferta subió el precio, ustedes recordarán, año 2010 creo, o algo por el estilo. En el pan igual, en la leche y en todos los productos que quieran recorrer en la economía, en la producción argentina. O sea, súper objetivo a la política mala que aplicaron, nociva, la consecuencia en lo que afectó a la producción. Por eso decimos que está la situación muy fácil, porque hay que hacer exactamente lo contrario a lo que se viene haciendo si es que queremos obtener resultados diferentes. Y por eso, y me gustaría por ahí decir una palabra con respecto al foro de lo que estamos hablando. Fíjense, pasó el tiempo y ayer volvió a cometer el mismo error el gobierno, en el mismo momento en el cual el ministro de Agricultura y Ganadería, la ministra de Industria está en Rusia vendiendo carne, a eso fueron. Cuando estuvo el presidente Putin acá en Argentina, pidió, y soy testigo, que el embajador ruso y también el embajador chino y el indio, cada uno en un momento determinado que me tocó conversar con ellos, los tres pidieron carne de la Argentina, ¿no? Bueno, fue una delegación a vender carne. Cuando están allá, cierran las exportaciones de carne acá. Lo mismo que pasó en el año 2006, cuando había una misión en Barcelona vendiendo carne, y ese año dejamos a Alemania, nuestro principal comprador en aquel momento de carne fresca en Europa, dejamos sin carne a Alemania durante el Mundial de Fútbol. O sea, se siguen cometiendo los mismos errores. Entonces, en línea con lo que venimos hablando, ¿qué hacemos? ¿Nos quejamos, hacemos diagnósticos, relatamos lo que pasa? No. Hagamos un marco institucional que nos contenga a todos para que gobierne quien gobierne, sepamos para dónde vamos. Y ahí es donde estamos todos nosotros. A 30 años de democracia, nadie lo va a hacer en nuestro lugar. A 30 años de democracia, nadie va a venir y va a decir, señores, acá este grupo de, no sé, austríacos, japoneses, personas de otro país vengan y digan, le vamos a arreglar la economía de la Argentina, quédense tranquilos, en 2 años se la vamos a dejar flamante, acá están las llaves, sigan ustedes que ya está todo arreglado. Eso no va a suceder. Y si hay algo, me parece, para destacar, y me parece que es el punto en común de lo que estamos hablando, es que justamente transcurrieron 30 años ininterrumpidos de democracia. Y como nuestra casa, si nadie se ocupa de limpiar o sacar la basura, y todos los días entramos y salimos, la bolsa va a seguir estando ahí. Con la suciedad o lo que esté fuera de lugar, en la medida que no lo acomodemos, va a seguir estando ahí. Lo mismo pasa con el país. En la medida que nosotros no empecemos a tomar conciencia y nos ocupemos no solamente de trabajar, estudiar, crear riqueza, dar trabajo, o ser padres de familia, o deportistas o lo que sea, y le dediquemos en serio tiempo a la vida institucional de la Argentina,
nadie lo va a hacer por nosotros. Por eso fue esta iniciativa, de decir, señores, que desde nuestro rol de productores, empresarios, ¿qué podemos hacer? Bueno, y entendimos que teníamos que buscar esas reglas de juego que entendemos que deberían trascender los diferentes periodos de gobierno, para que gobierne quien gobierne se respete. Hay cosas que hay que recuperar, no me quiero tampoco meter en este tema de Juan José. La energía, ¿cuánto va a tardar? ¿Cuánto vamos a tardar en recuperar la disponibilidad energética? ¿15 años? ¿20 años? Bueno, necesitamos el compromiso de los próximos 2 o 3 gobiernos constitucionales para que vayan en la misma línea de tratar de recuperar esa disponibilidad energética. Si cada uno que viene va a empezar de cero y va a borrar lo que hizo el anterior, no terminamos más. Y ahí podemos ir a la educación, a la lucha contra el narcotráfico, la inseguridad, o sea, la infraestructura. Tucumán va a seguir estando, ¿a cuánto? 700, 1000 kilómetros, 1200 kilómetros de la capital federal. Bueno, señores, nos vamos a ocupar a hacer un tren o a tener infraestructura para sacar nuestra producción. En la medida que no lo hagamos, van a seguir estando a 1200 kilómetros del puerto y esa situación no se va a solucionar porque sí, ni va a venir otro a hacerlo en nuestro lugar. Entonces, ¿qué entendemos? Y esto es perfectible, que se entienda, nadie viene a decir, bueno, mirá, descubrimos la pólvora, adhieran. No, esto es una línea de pensamiento, que cada región tendrá su realidad y cada región tendrá su impronta. Pero la que hasta ahora vamos descubriendo, es decir, a ver, hasta ahora cómo venimos en 30 años de democracia, a prueba y error. ¿Cómo nos fue? Y no nos está yendo bien. Por supuesto, tenemos la democracia, pero nada más. Entonces, si le damos un poquito de pimienta a esta cuestión, entonces, ¿qué podemos decir? No vengamos a prueba y error. ¿Qué votamos el año pasado en octubre? ¿Ustedes se acuerdan de haber leído alguna plataforma? ¿Ustedes vieron algo escrito? ¿Qué votamos el año pasado? Votamos fotos. El año pasado no se perfeccionó el contrato social. ¿Ustedes se acuerdan qué le tenemos que exigir a los que fueron electos en la elección pasada? Yo sinceramente no me acuerdo. Que si me saco una foto con uno, con otro, mi límite fulano, mi límite mengano y nada más. Bueno, vayamos por más nosotros también. Decir, señores, queremos saber a un año y pico de las elecciones, ahora, a qué se comprometen, gobierne quien gobierne. Ese es nuestro derecho ciudadano. ¿Por qué? Porque en estos 11 años, por lo menos nosotros, perdimos los 11 años mejores y más productivos de nuestra vida. Insultándonos a través de los medios de comunicación con un gobierno sordo, autoritario y soberbio. Entonces, bueno, si aprendimos algo de estos 30 años ininterrumpidos de democracia, actuemos en consecuencia. ¿Qué herramienta tenemos los ciudadanos? Eso, buscar el compromiso. Entonces, de esa manera, vamos a saber a qué atenernos. Bueno, si los 4 o 5 candidatos para el año que viene dicen, bueno, señores, ¿saben qué? No va a haber más producción agropecuaria. Bueno, listo, bueno, sigamos el camino de los que se fueron a Uruguay, a Paraguay, a Bolivia o a otro lugar a producir. Si dicen en cambio que no, que van a decir, bueno, vamos a aprovechar este talento que hay, que acabamos de ver, y las posibilidades que nos va a dar el mundo demandando alimentos, bueno, a ver, ¿cómo? Bueno, con una moneda estable, con una justicia independiente, con organismos de control fuertes, insertos en el mundo, con relaciones comerciales por bloque o país-país. Entonces, bueno, de esa manera empezaremos a recuperar el orgullo de plantearnos objetivos como nación y cumplirlos. Porque parece que esto fuera una eterna frustración. No vemos otro camino y sinceramente no inventamos nada. No inventamos nada. Miremos acá alrededor, Chile, Uruguay, más lejos, Perú, Colombia, México. ¿Qué hicieron? Con humildad se pusieron de acuerdo en 5 cosas y tuvieron la humildad de empezar a cumplirlas. Y ojalá nos pongamos de acuerdo lo antes posible, porque antes vamos a ver los resultados. Y después de escuchar testimonios como el del padre Pepe, ya tendríamos que estar a fondo haciéndolo.
Porque es muy lindo decir, bueno, trabajemos para nuestros hijos. Queda muy loable, muy bien. No, trabajemos de tal manera de nosotros mismos ver el resultado. Trabajemos con esa ansiedad de querer ver el fruto de nuestro esfuerzo y el fruto de nuestro trabajo. Yo creo que estamos muy cerca, muchas cosas están sucediendo, pero como todo, pongámosle empuje, pongámosle pasión, porque si no, las cosas, porque sí, no se van a dar. Muchas gracias. Juan José Aranguren tiene algún historial de conflictos o enfrentamientos con funcionarios de este gobierno, así que la pregunta sería un poco al revés. ¿Es posible tener buenas relaciones con el gobierno para poder desarrollar actividad económica privada? Nosotros tenemos, bueno, gracias por la invitación y participar de este acto. En realidad nosotros como empresarios lo que tenemos que tener buenas relaciones es con los clientes, que son los únicos que ponen dinero en la empresa. Todo el resto sale. Y el problema que tenemos es que muchas veces perdemos mucho tiempo y esfuerzo en lugar de hablar con nuestros gerentes, con nuestros administradores, controladores, etc. Hablamos mucho y gastamos tiempo y esfuerzo en tratar de resolver los problemas que nos crea la misma administración. Pero también debo decir que si esto es así, es muchas veces culpa nuestra. Porque, como dice el dicho del campo, la culpa no es del chancho, sino del que le da de comer. Y cuando alguien avanza contra nuestro es porque nosotros retrocedemos. Ponerse firme, primero cumpliendo con sus obligaciones, es la mejor manera luego de poder ejercer la defensa de sus derechos. Yo quiero hacer referencia particularmente al sector de la energía porque creo que es la causa y la potencial solución de algunos de los problemas que tiene Argentina, pero no quería dejar pasar la oportunidad de, dentro de mis 15 minutos, o lo que sea, de hacer dos reflexiones con las muy buenas exposiciones que hicieron quienes me antecedieron en la palabra. China tiene un Politburó integrado por 9 miembros, de los cuales 8 son ingenieros y 1 es un sociólogo. El otro tema que hacía referencia Luis con la ley de abastecimiento. La 2680 es una ley del año 74 de Helvar, hecha en realidad se llamaba no ley de abastecimiento, sino ley contra el agio y la especulación. Y obviamente es una ley que atrasa. En el año 2006, el benemérito secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, dictó una resolución, la 25, basada en esta ley, a pesar de que esa ley no estaba vigente, además de que es inconstitucional, no estaba vigente, porque era una parte de las leyes delegadas que le había dado el Congreso al Poder Ejecutivo. No obstante ello, dictó una norma, la resolución 25, que obligaba a las compañías petroleras a producir la misma cantidad, en cada mes, la misma cantidad de gasoil del mismo mes del año anterior, más el crecimiento del Producto Bruto Interno para ese mes. Datos que obviamente nadie tiene y que no tienen en cuenta cuál es la demanda que ejerce los distintos sectores en la economía, porque si se adelanta una lluvia, se atrasa una cosecha, etc., la demanda de gasoil en el campo va a ser distinta. Pero ¿por qué lo menciono? Lo menciono porque obviamente en ese momento esa ley, esa resolución fue casi exclusivamente aplicada a Shell, se nos impusieron 92 sumarios, 83 multas de 1 millón de pesos cada una, que es hasta ahora el máximo que tiene la 2680, y en 54 casos solicitó pena de prisión para el presidente de la empresa. Fuimos a penal económico para poder discutir las penalidades, tanto pecuniarias como de libertad individual, y a contencioso administrativo para poder discutir la legitimidad de la resolución y pidiendo la declaración de inconstitucionalidad. Al día de hoy, obviamente, personalmente he sido absuelto de las 54 causas penales en febrero del 2012, de las 83 multas de 1 millón, ya pasó por primera instancia, por Cámara y Corte Suprema, y la Corte Suprema en 37 casos nos dio la razón a nosotros, sin ir al fondo de la cuestión, y así van a seguir las otras, pero la causa en contencioso administrativo todavía está en primera instancia, 8 años después. O sea, a la justicia le cuesta mucho, cada vez menos, pero todavía le cuesta mucho poder abocarse a temas que tienen que ver con la constitucionalidad o no de una norma. Por eso mi consejo es, si esto sale ahora así como está, inmediatamente hay que ir a pelear la inconstitucionalidad, y algún día en la Argentina tendríamos que ver si no tenemos que tener un órgano que sea un tribunal de constitucionalidad a los efectos de poder evitar abusos
como que si uno tiene una mayoría circunstancial le hace aprobar al Congreso lo que quiere. En este momento creo que estamos viviendo una situación en la cual hay que parar la pelota. Tanto la ley donde cambia de jurisdicción los bonos que se emitieron, como la ley de abastecimiento nueva, como la ley de hidrocarburos, son leyes muy importantes y que se están discutiendo en el apuro, sin darnos el tiempo adecuado para un debate, para poder dar aportes a todos aquellos agentes económicos que tienen la responsabilidad de hacerlo, y menos aún para una administración que tiene 470 y pico de días más y que no necesita, o que necesita sí del consenso para dejar un país medianamente ordenado. Por eso creo que si nosotros podemos estar influyendo en algo a partir de lo que es la exposición pública de nuestros actos, es pedir, solicitar, es exigir que tengamos un debate maduro, con tiempo, porque estamos discutiendo temas que son importantes para el país. Y esto no está ocurriendo. En el caso específico de la energía, nosotros no podemos, y creo que esto es algo que cada vez estamos aprendiendo más, continuar pretendiendo vivir con lo nuestro, pretender estar aislado del mundo. En la última década, que también hay que reconocerlo, en esta década que pasó, en el año 2001 el precio del petróleo crudo en el mercado internacional estaba en $20 en el barril, hoy está en 110, llegó a estar a 140, y en el 2001 teníamos un tipo de cambio 1 a 1 con el peso con el dólar, y hoy estamos a 8.35 a 1, o 8.40 a 1 como cerró hoy. Por lo tanto, todo eso tiene un impacto en un commodity que se comercializa en dólares. Como respuesta a una situación de emergencia, no estaba mal aplicar ciertos mecanismos como pueden ser retenciones en la exportación, a los efectos de amortiguar el precio o el impacto de los precios en el mercado interno. Pero eso se hizo en forma indiscriminada, para todos y para todas. Se estuvo subsidiando la oferta en vez de subsidiar la demanda. Y eso genera lo que ocurrió en la Argentina. El pico de producción de petróleo crudo se logró en el año 98 y desde entonces venimos en una franca caída trimestre tras trimestre. En el caso específico de gas natural, el pico de producción se logró en el 2004 y venimos caída a caída desde ese entonces. Y hoy por hoy tenemos una situación en la cual por año estamos demandando 12.500 millones de dólares, papel que es escaso en nuestro país, que obviamente no podemos imprimir porque si no sería un jolgorio todo esto, para poder satisfacer la demanda de energéticos de importación. Tenemos en el Banco Central 29 billones de dólares, obviamente no son todos líquidos, por lo tanto continuar con esta decisión de importar aquellos energéticos que estamos demandando no puede durar mucho tiempo más. Al mismo tiempo, tenemos en nuestro territorio los recursos necesarios para poder transformar nuestro país nuevamente en superavitario. Les recuerdo a todos que tenemos 4 caños construidos que nos conectan con Chile, uno con Uruguay por debajo del Río de la Plata, otro con Brasil y otro con Paraguay para transportar gas. Tenemos un oleoducto para transportar petróleo crudo desde Neuquén a Chile. Ninguno de esos oleoductos o gasoductos están siendo utilizados. En el caso del oleoducto lo construimos en el año 98, atravesamos la cordillera de los Andes, duró 5 años. O sea, no se amortiza un oleoducto de esa magnitud en 5 años de operación. No obstante ello, tenemos nuestros recursos para poder reemplazar. Ahora, para poder transformar esos recursos en reserva, se necesitan tener éxito en 5 factores. Primero, el factor geológico, tiene que estar el recurso, tiene que estar de una manera que lo podamos obtener, y acá es lo mismo el convencional que el no convencional, más allá que el no convencional hoy está en la boca de todos. Se necesita tecnología para hacerlo, y el país la tiene, y si no se compra, existe esa tecnología. Se necesita capital, y mucho capital. Cada pozo que hoy hacemos con fractura hidráulica, para explotar el no convencional en Vaca Muerta está costando entre 6 y 7 veces más caro que un pozo convencional, y como la productividad es muy baja se necesita 10 veces más pozos que en la extracción convencional.
Pero capital hay en el mundo y muy barato. Para eso basta ver a qué tasa se han financiado Bolivia, 3,5 sobre el AIBO, o Uruguay 4 sobre el AIBO, 400 puntos básicos. Se necesita precio y mal que nos pese, los precios han estado aumentando y les doy una mala noticia, van a seguir aumentando porque la paridad de importación, que es lo que hoy provoca que tengamos que estar erogando divisas para satisfacer la demanda, sin tener una política adecuada de conservación de energía, para evitar el mal gasto de energía que todavía estamos haciendo, porque como no nos cuesta tanto, todavía no tenemos conciencia de esta circunstancia, los precios están, tanto en crudo como en gas, yendo en dirección correcta. Pero hay un quinto factor que falta, que está vinculado con lo que es la seguridad jurídica, que aparentemente ahora nos preocupa en la discusión con los holdouts, pero que cuando se presentó la ley de expropiación de Repsol en YPF, el miembro del gobierno informante, que es el actual ministro de Economía, dijo que para él la seguridad jurídica era que los empresarios hicieran lo que se le cante. Ahora parece que no queremos que el juez Griesa haga lo que se le cante y nos preocupa la seguridad jurídica. Pero tenemos la necesidad de cambiar la situación a los efectos de restablecer confianza. Explotar los recursos hidrocarburíferos que tenemos en Argentina va a necesitar de capital en el orden de entre 20 y 30 mil millones de dólares por año durante un periodo de 5 a 6 años. Obviamente eso se tiene que hacer antes de obtener los réditos de esa inversión. Y para eso hay que restablecer confianza. La confianza se restablece a partir de tener políticas de Estado que sean mantenidas en el tiempo, independientemente de quién sea el administrador de la cosa pública en ese momento. ¿Se puede hacer? Se puede hacer. El ejemplo está cercano. Brasil es un ejemplo. Dije que nosotros en el año 98 habíamos tenido el pico de producción de petróleo crudo en Argentina, 855.000 barriles por día. Ese año Brasil, un país que tiene 5 veces más habitantes que la Argentina, producía 650.000 barriles de petróleo por día. Nosotros, 15 años después, en el 2013, pasamos de 854.000 barriles a 570, es una caída del 34%. Brasil, de los 650.000, terminó el año pasado produciendo 2.100.000 barriles por día de petróleo. O sea, 3,4 veces más. Somos nosotros los responsables de atraerlo. Si no, hay otros países que en este momento están ante la misma oportunidad y podemos perder el tren. Muchas gracias. Panorama en general de las posibilidades económicas, algo del campo, algo del sector energía y del sector automotriz en particular. Y además, como empresario en general, ¿cómo está el panorama del sector? ¿Qué condiciones cree que son las que hacen falta para promover la inversión? A ver, después de 2 exposiciones como las últimas que escuchábamos de Echeverría y Aranguren, es bastante difícil hacer otra de tanta precisión y tanta pasión por su sector y por una Argentina diferente que todos queremos. Yo voy a tratar de decir, yo creo que es inútil que hablemos mucho de industria automotriz y voy a tratar de ser breve porque Mauricio ya llegó ahora, por lo tanto industria automotriz no hay mucho para decir. Industria automotriz funciona si estamos insertados en el mundo. Una industria automotriz en la cual nosotros no podemos pagar nuestros proveedores en el mundo se aísla del mundo y se hace imposible verdaderamente seguir seriamente nuestra profesión, que es comprar y vender autos, producir autos, venderlos afuera en gran parte, venderlos acá, intercambiarlo con todo el mundo. Se está haciendo muy complicado, porque de hecho nosotros no podemos más pagar las importaciones, es decir, mientras por lo menos el sector energético las paga ampliamente y caras, nosotros cada día nos ponen más trabas para pagar nuestras provisiones y eso está poniéndose más
grave que cualquier cosa, más de la recesión que pega, está creando un sistema perverso en toda nuestra industria. Sí, la recesión empieza a sentirse por todos lados, ¿no? Estando en la UI y en la EA me doy cuenta que la recesión se está sintiendo fuertemente por todos lados. A veces las recesiones se pueden hacer con políticas anticíclicas. Normalmente puedes emitir un poco más de dinero en ese momento, dejar que la inflación aumente un poquito y hacer anticiclo y después hacer atención, ni bien todo se retomó. Pero una recesión con una inflación del 40% y una emisión bastante desbocada y sin acceso a los mercados mundiales de capital es una recesión bastante compleja y bastante complicada. Yo digo siempre, yo no veo un gobierno o una cosa específica. Yo pienso siempre que le pasó a Argentina, que estaba entre los primeros 7 países del mundo, y dónde empezó esta decadencia argentina. Yo, como mi visión privatista y de qué es la falta de incentivo que se creó en Argentina y la falsa y el problema que se creó en la gente, en los empresarios en Argentina, tengo siempre como ejemplo septiembre del 33, fue hace 81 años ahora. En septiembre del 33 se hizo la Junta Nacional de Granos, lo hizo un presidente golpista y conservador. Por lo tanto, no es toda culpa del cosa, era conservador y golpista, se llamaba Justo. Decidieron que como hay todo este trigo, todos se lo aguantaban, era difícil, había recesión en todo el mundo, y bueno, todo este trigo, nacionalicemos el mercado del comercio, así vamos nosotros a tener riquezas, distribuirla y todo eso. Los 6 meses se hizo la Junta Nacional de Carnes. No es eso específico solamente, es que eso es el principio de un país que empezó a decir, bueno, somos un país rico. Entonces, ¿por qué algunos tienen que trabajar duro porque cuando tenemos un país rico? Es un país que hay trigo para que todos coman. ¿Por qué tengo yo que trabajar duro como trabajaron mis antecesores? Se puso hasta en duda si ese país que estaba en los primeros 7 del mundo era un país correcto y que teníamos que hacer eso. Y se empezó a perder ambición. Yo a veces veo que los argentinos no tienen ambición muchas veces. No tienen ambición de ir afuera, ser competitivos con el mundo. No tienen ambición de ser respetados por el mundo. Y yo no digo que no es ni un gobierno ni otro. Es una historia de decadencia continua en el cual no pagar una deuda se aplaude. Se aplaude papelitos o en congreso. Lo que se hizo en diciembre del 2001, señores, que por mala suerte es la semilla de lo que pasó. Lo que se hizo en el 2002 es una barbarie total. Agradecemos que en el 2003 la soja, que valía $140 la tonelada en el 2001, empezó a valer más y más y más, llegó hasta 600. Ahora nos quejamos porque está a 410, pero en relación a esos 140, señores, un país sojero y producción agroindustrial y de producción agroganadera extraordinaria, era una riqueza extraordinaria que tenía. Cuando yo veía que pagaban el gas en Boca de Pozo $1 y lo importaban, era ciertamente $1.50, y lo importaban de Bolivia a $8 y lo regasificaban a $15, $16. Digo, ¿pero qué pasa? El productor argentino tendría que ser el primero favorecido, porque lo que queremos es que se produzca acá. De hecho, al final es lo que tenemos ahora en la situación energética, que la verdad que es bastante trágica para un país que además tiene una riqueza energética enorme. Entonces, lo que quiero decir es que, bueno, tenemos que trabajar todos hacia un país diferente, a un país en el cual se respeten las reglas.
Obviamente no puede ser un país cerrado, porque un país cerrado va a tener siempre monopolios y gente que se aprovecha del país cerrado, que puede ser bulones y tornillos, que es el ejemplo que hago siempre yo, porque es un ejemplo tan tonto que se tengan que proteger a todo y a mayor bulones y tornillos, hasta todo de gente que puede aprovecharse de un país cerrado. El país tiene que ser abierto y después tener reglas normales y serias que tienen todos los países. No hacer inventos, no hacer inventar leyes de abastecimiento, la tiene solo Bolivia. No digo Bolivia, solo Venezuela es una ley semejante. Anoche me pedían ahí en la bolsa periodista, no, pero yo que he dicho que hay esto. No, hay leyes de defensa del consumidor, todos tienen. Nadie tiene una ley de abastecimiento, que es una barbaridad constitucional, es una barbarie total. Pero en realidad la expropiación y agio fue la ley de Perón en el 52. La que firmaron Lastiri con Gelbart en el 74 era la que ya se llamaba abastecimiento. Y bueno, y después nunca funcionó y no va a funcionar. Si sale o no sale no va a funcionar. No importa, pero importa por los principios del país. Tenemos que empezar a tener países con principios y que respeten las reglas, las leyes y las reglas normales, hasta el common law, hacer la cosa bien. Y eso tiene que venir de nuestra ambición también de que una deuda se paga, que un compromiso se respeta. Y siempre me recuerdo, para recordar la crisis del 29, había un film extraordinario con Russell Crowe, era un boxer que queda en una crisis espantosa en el 29. Es un boxer que después fue campeón mundial, hizo una empresa y vivió muy bien después. Pero la crisis estaba muy mal. Y su hijo va y se lleva el pan de un panadero ahí enfrente y dice, mira, tengo comida en casa. Y dice, yo soy irlandés y vos sos hijo mío, no vas a robarte el pan aunque lo necesites al panadero. Y lo devuelve al panadero diciendo, yo no acepto que mi hijo se lleve este pedazo de pan sin pagarlo, porque eso no es lo que yo le estoy inculcando en la educación. Terminó la crisis, fue campeón mundial, tuvo muy bien pasar, y es una historia verdadera, y es una historia de cómo lo vivieron en Estados Unidos, que pobre ya no era, una crisis enorme que hubo. ¿Qué haríamos nosotros acá? Robar el pan, no importa nada, ni una sanción, qué bueno que te lo llevaste, donde lo encontraste, encontremos también un postre y todo. Quiero decir, no es esa la manera que hay que educar, que hay que educar al país, hay que educarlo seriamente. Y con la seriedad nos va a dar también riqueza para todo, porque tenemos todo el potencial de riqueza. Toda la gente que trabaja son buenísimos. Nosotros comparamos, nuestros obreros son buenos o mejores. Cuando comparamos a Brasil en general son mejores. Entonces tenemos cultura, tenemos posibilidad, pero hay que educar a ciertos principios básicos. Y eso es lo que nos viene para el futuro. We're gonna do this.